Las blancas paredes del hospital parecían una prisión para Julie Campbell. 32 días. Ese era el tiempo que ya había pasado en aquel lugar, donde cada día era como el anterior. Procedimientos, medicamentos, fisioterapia y largas horas de soledad. Julie se pasó lentamente los dedos por el pelo, antes frondoso y brillante, ahora apagado y partido. Frente a ella, en la mesilla de noche, había una fotografía tomada en el 5º aniversario de boda de ella y Ryan. Su marido la abrazaba y ambos estaban radiantes de felicidad. Esta foto era uno de los pocos tesoros que había pedido traer al hospital para no sentirse completamente desconectada de su hogar. Julie suspiró mientras miraba su reloj. Había pasado otra hora sin que Ryan la llamara. Por la mañana, envió un mensaje corto. «Ocupado, hoy no puedo». Ni un emoji, ni un «te quiero». Nada de la ternura habitual en su comunicación. «Señora Campbell, ¿cómo se encuentra hoy?» La enfermera Nadine, una amable mujer de mediana edad con canas en el pelo, entró en la habitación. «Un poco mejor». Julie intentó sonreír, pero incluso eso le costó un esfuerzo. «Hoy no me duele mucho la rodilla». «Bien». Nadine comprobó el goteo. «El doctor Williams está muy contento con tus progresos. Dice que hoy has andado 3 metros más que ayer». «Sí», asintió Julie, «pero siento que me muevo como una tortuga». Nadine le apretó suavemente la mano. «Tómate tu tiempo. Necesitas tiempo después de un accidente así. Lo importante es que te muevas en la dirección correcta». Julie asintió, tratando de ocultar su decepción. Hace 4 meses, volvía a casa de noche de una fiesta de empresa cuando un conductor borracho se desvió hacia el carril contrario. Los médicos dijeron que tenía suerte de estar viva. Múltiples fracturas en las piernas, una lesión medular, lesiones internas. Todo ello requería un tratamiento y una rehabilitación exhaustivos. «¿Su marido no va a venir esta noche?», preguntó Nadine, acomodándose la almohada. «No», respondió Julie, sintiendo algo dolorosamente apretado en su interior. «Tiene mucho trabajo». «Lo comprendo», asintió la enfermera, pero Julie vio algo parecido a la compasión en sus ojos. «Si necesita algo, solo tiene que pulsar el botón». Cuando la enfermera se fue, Julie cogió el teléfono y volvió a mirar los mensajes. No había nada nuevo. Recorrió la galería de fotos. Vacaciones juntos, selfies divertidos, momentos de felicidad. Ryan y ella llevaban 8 años juntos y 6 casados. La típica historia de amor. Se conocieron en una fiesta de empresa, salieron durante 1 año y ahora planean su futuro juntos. Ryan Campbell, 38 años, consultor financiero de éxito, siempre ha sido atento y cariñoso. Al menos hasta el accidente. En las primeras semanas tras el ingreso de Julie en el hospital, pasó casi todo su tiempo libre junto a su cama. Le llevaba flores, sus dulces favoritos, le cogía la mano mientras ella lloraba de dolor e impotencia. Y entonces algo cambió. Las visitas se hicieron menos frecuentes, las llamadas más cortas. Proyecto estresante. Nuevos clientes. Reunión urgente. Las excusas de Ryan eran cada vez más vagas. Julie no quería pensar lo peor. Quizás solo estaba cansado. Tal vez su carga de trabajo había aumentado realmente mientras él estaba tratando de hacer frente a sus facturas médicas. Tal vez... El teléfono en la mano de Julie vibró, sacándola de sus pensamientos. Un número desconocido apareció en la pantalla. Dudó unos segundos, pero contestó. «¿Diga?» «¿Hablo con Julie Campbell?» La voz de la mujer sonaba aguda y segura. «¿Con quién hablo?» Una pausa. Luego. «Me llamo Leah Foster. Creo que tenemos que hablar». Julie se puso en guardia. No conocía a nadie con ese nombre. «Lo siento, pero no la conozco». «Si se trata de trabajo...» «No se trata de trabajo», interrumpió la mujer. «Se trata de Ryan, su marido». A Julie le dio un vuelco el corazón. «¿Qué ha pasado? ¿Se encuentra bien?» Una risa corta y aguda llegó del otro lado de la línea. «Está bien, más que bien. Sabes, no pensaba llamarte. Pensé que Ryan te lo contaría todo él mismo. ¿De qué estás hablando?» Le tembló la voz a Julie. «Soy la amante de tu marido», dijo Leah con sencillez. «Y ahora estoy viviendo en tu casa». Julie sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Las palabras de la mujer la golpearon como una descarga eléctrica. No podía creer lo que estaba oyendo.
¿Estás de broma? ¿Por qué iba a estar de broma? Dijo Leah. Mira, solo quería llamarte para dejar las cosas claras. Ryan ya no está enamorado de ti. Está conmigo. Estamos planeando nuestro futuro juntos. Así que no vuelvas a casa cuando salgas del hospital. Sería incómodo para todos. Julie sintió que las náuseas le subían a la garganta. ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves? Tengo 36 años, por si te lo estabas preguntando, continuó Leah, aparentemente ajena al estado emocional de Julie. Ryan y yo nos conocimos en una conferencia en Boston. Él nunca planeó que llegara tan lejos, pero son cosas que pasan. Estás mintiendo. Julie sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Ryan no podría... Pregúntale tú misma si no me crees. La voz de Leah era fría y segura. Pero te lo advierto, él ya ha tomado una decisión. Siento que las cosas hayan salido como han salido. Nadie quería hacerte daño. Solo quería que supieras la verdad antes de que te dieran el alta. Era más humano. Antes de que Julie pudiera contestar, Leah terminó la llamada. El teléfono cayó de sus temblorosas manos a la cama del hospital. Julie miró al vacío con fijeza, sintiendo que el mundo a su alrededor se desmoronaba. No podía ser verdad. Ryan no la habría traicionado cuando más necesitaba su apoyo. Él no... Pero entonces recordó su extraño comportamiento de las últimas semanas. Las excusas, los mensajes cortos, la mirada ausente durante las visitas poco frecuentes. Todos esos pequeños detalles que había tratado de ignorar se sumaron de repente para formar una imagen coherente. El pulsómetro situado junto a su cama empezó a sonar con más frecuencia. Julie sintió que su respiración se volvía superficial y que aparecían manchas negras ante sus ojos. Intentó calmarse, pero la traición que acababa de conocer le estaba quitando todas sus fuerzas. La puerta de la sala se abrió de golpe y entraron corriendo Nadine y otra enfermera. «Señora Campbell». Nadine miró el monitor y rápidamente comprobó el pulso de Julie. «¿Se encuentra bien?» Julie no podía responder. Las lágrimas caían sin control por su cara y su cuerpo temblaba. «Dale un sedante», ordenó Nadine a otra enfermera, y luego se volvió hacia Julie. «Respira hondo, Julie, lentamente. ¿Qué ha pasado?» «Mi... marido». Fue todo lo que Julie pudo decir antes de que otra oleada de sollozos se apoderara de ella. Nadine la abrazó, tratando de consolarla. «Todo va a salir bien, Julie. No estás sola. Estamos aquí para ayudarte». Pero Julie sabía que nada iba a salir bien. Todo su mundo, que había construido a lo largo de los años, se había hecho añicos en unos minutos al teléfono con un desconocido. Después de que las enfermeras le administraran un sedante, Julie empezó a calmarse poco a poco. Su cuerpo se relajó, pero su mente se negaba a creer lo que estaba oyendo. Cogió el teléfono y marcó el número de Ryan. Un timbre, 2, 3, el contestador. Volvió a intentarlo. Lo mismo. Entonces escribió un mensaje. «Ryan, acabo de recibir una llamada de alguien llamada Leah. Por favor, dime que no es verdad. Por favor, llámame». Pasaron minutos que parecieron una eternidad. No hubo respuesta. Julie miró fijamente la pantalla del teléfono como si de alguna manera pudiera cambiar la realidad, hacer que la llamada de Leah nunca hubiera ocurrido. Pero la realidad no cambió. Y en esa realidad, Julie Campbell yacía en la cama de un hospital, destrozada física y emocionalmente, traicionada por la persona en la que más confiaba en el mundo. Volvió a mirar la fotografía de su mesilla de noche, una pareja feliz que miraba al futuro con esperanza y amor. Con manos temblorosas, Julie cogió el marco y lo puso en el cajón, con la foto hacia abajo. No podía soportar mirar aquel rostro feliz, que ahora parecía una máscara. «¿Qué hacer?», pensó. Toda su vida había estado ligada a Ryan, su casa, amigos comunes, incluso trabajaba en la misma empresa, aunque en departamentos diferentes. ¿A dónde iría cuando le dieran el alta? ¿Cómo viviría su vida? La puerta de la habitación se abrió suavemente y entró el Dr. Williams, su médico de cabecera, un hombre canoso de ojos amables y cansados. «La enfermera ha informado de que su estado ha empeorado», dijo acercándose. Julie quiso mentir, decir que todo iba bien, pero las palabras se le atascaron en la garganta y rompió a llorar de nuevo. «Problemas familiares», dijo por fin. «Mi marido, creo que tiene una aventura.
La doctora Williams suspiró y se sentó en el borde de la cama. Lo siento, Julie. ¿Quieres hablar de ello? Creo que no. Llevo 30 años en esta profesión, dijo el médico en voz baja, y he visto a muchas familias pasar por crisis cuando uno de los miembros de la pareja está enfermo o herido. Es un reto para los dos. Eso no justifica el engaño. La voz de Julie estaba llena de amargura. Por supuesto que no, convino el doctor Williams, pero es importante que te centres en tu salud ahora mismo. El estrés puede ralentizar mucho el proceso de recuperación. Julie sabía que tenía razón, pero ¿cómo no pensar en su marido viviendo con otra mujer en su casa? ¿Cómo iba a concentrarse en la fisioterapia cuando se le partía el corazón? No sé qué hacer, dijo en voz baja. Ahora mismo, descanse. Le apretó suavemente la mano el doctor Williams. Le recetaré algunos sedantes adicionales para los próximos días, y tal vez debería hablar con nuestro psicólogo. Julie asintió. No estaba segura de si hablar con un psicólogo le ayudaría, pero sentía que necesitaba algo de apoyo. Cuando el médico se fue, Julie volvió a coger el teléfono. Ryan no respondió. Marcó el número de Leah, que seguía en la lista de llamadas entrantes, pero ahora no estaba disponible. Julie miró por la ventana el atardecer de la ciudad, que se hundía lentamente en la oscuridad. En algún lugar, en la casa que creía suya, su marido abrazaba a otra mujer. Y aquí estaba ella, sola y traicionada. Pero en algún lugar de su interior, entre el dolor y la desesperación, empezó a surgir la ira. Julie no sabía lo que iba a hacer a continuación, pero de una cosa estaba segura. No iba a dejar que Ryan y Leah se lo arrebataran todo. Cuando le dieran el alta, volvería a casa. Y si tenía que hacerlo, con la policía. Porque esa casa es suya, y nadie tiene derecho a echarla de su propia vida. La noche en el hospital fue insoportablemente larga. Julie daba vueltas en la estrecha cama del hospital, incapaz de encontrar una postura cómoda para su cuerpo o su mente. Cada vez que cerraba los ojos, aparecía ante ella el rostro de Ryan, sonriente, cariñoso, tal como lo recordaba. Y entonces la imagen se desvanecía, sustituida por una imagen imaginaria de él abrazando a otra mujer, riendo con ella, compartiendo su vida juntos. Cuando los primeros rayos de sol empezaron a traspasar las persianas, Julie ya no intentaba dormir. Miró al techo, recordando cada momento de su vida y la de Ryan durante el último año. La verdad era que su relación había cambiado mucho antes del accidente. Ryan se había retraído, volvía tarde del trabajo, pasaba los fines de semana con amigos. También había otras señales, menos caricias, menos momentos íntimos, camisas y perfumes nuevos que ella nunca se había comprado. Ella lo achacó al estrés de su nuevo puesto y a la presión de sus superiores. Le creyó cuando le dijo que estaba cansado. ¡Qué tonta había sido! ¿No puedes dormir? Una voz tranquila interrumpió sus amargos pensamientos. Julie giró la cabeza. Una mujer mayor estaba sentada en la cama de al lado, separada solo por una fina cortina. Su pelo gris estaba recogido en un moño desordenado y lucía una cálida sonrisa a pesar de las profundas arrugas de su rostro. «Sí», suspiró Julie. «Siento si te he despertado». «Oh, querida, hace mucho que no duermo bien», contestó la mujer. «A mi edad, dormir se está convirtiendo en un lujo. Mi nombre es Grace Thompson. Julie Campbell». «Lo sé», asintió Grace. «Las enfermeras han hablado de ti. Dijeron que te habías recuperado asombrosamente rápido después de un accidente tan grave». Julie intentó sonreír, pero no le convenció. «Ayer tuviste un día duro», dijo Grace, no una pregunta, sino una afirmación de hecho. «Te oí llorar». «Lo siento», dijo Julie de nuevo, sintiéndose avergonzada. «No te disculpes por tus sentimientos, niña». Grace echó hacia atrás las mantas, cogió su andador y se acercó lentamente a la cama de Julie. «¿Puedo sentarme?» «Tengo 67 años», dijo Grace, como si respondiera a una pregunta no formulada, y me caí hace 3 meses y me rompí la cadera. Lo peor que puede pasar a mi edad. Los niños querían enviarme a una residencia, pero me negué. Aún no estoy preparada para rendirme. Julie miró a la mujer con atención, sintiendo que sus propios problemas retrocedían por un momento ante la vitalidad de aquella persona mayor. «¿Por qué estás despierta, Julie?», preguntó Grace en voz baja.
¿Qué pasa por tu cabeza a las 5 de la mañana? Y de repente, sin saber por qué, Julie empezó a hablar. Las palabras salían a borbotones. Sobre Ryan, sobre su matrimonio, sobre el accidente, sobre la llamada de Leah y sobre el insomnio que le causaba el haberse dado cuenta de su traición. Grace escuchaba sin interrumpir, solo asintiendo de vez en cuando o apretando ligeramente la mano de Julie. Cuando terminó el relato, ambas se sentaron en silencio, observando el amanecer por la ventana. «Sabes», dijo finalmente Grace, usando su nombre de pila por primera vez. «Cuando tenía 45 años, mi marido Thomas me dejó por su secretaria. 30 años de matrimonio, 3 hijos, nietos. Nada de eso le importaba a una joven rubia de largas piernas. Pensé que me iba a morir de pena», continuó Grace. «No comía, no dormía, solo lloraba. Y entonces, un día me desperté y me di cuenta de que no valía la pena renunciar a mi vida por ningún hombre». «¿Y qué hiciste?» «Al principio me enfadé». Grace sonrió, con un brillo travieso en los ojos. «Tiré todas sus cosas al césped, llamé a un abogado y me quedé con la mitad de todo lo que tenía. Y luego, empecé a vivir. Tomé clases nocturnas, abrí una pequeña floristería y viajé. Viví unos maravillosos 20 años sola antes de conocer a mi segundo marido». «¿Te casaste otra vez?», se sorprendió Julie. «Ah, sí. Albert era viudo y nos conocimos en un grupo de jardinería. 7 años felices, hasta que se lo llevó el cáncer». Grace guardó silencio un momento y luego continuó con firmeza. «Lo que digo, Julie, es que vas a estar bien. Ni ahora, ni mañana, ni siquiera dentro de un mes. Pero lo superarás». Julie sintió que las lágrimas volvían a llenarle los ojos, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, sino de algo más, tal vez esperanza. «No sé qué hacer», admitió. «¿A dónde ir después de salir? ¿Nuestra casa?» Y de pronto se detuvo, recordando un detalle importante. «La casa», repitió, esta vez con otro tono. «Grace, nuestra casa está a mi nombre». La anciana enarcó las cejas. «¿En serio? La compramos hace 3 años con el dinero que heredé de mis padres. El abogado me aconsejó que pusiera la casa a mi nombre para proteger la herencia, y Ryan dijo que no le importaba el nombre de quien figurara en la escritura. Ni siquiera pensé en ello cuando Leah». No le salían las palabras. Me echó. «Entonces, legalmente, ¿la casa es tuya?», aclaró Grace, con voz que sonaba complacida. «Estoy bastante segura». Julie trató de recordar todos los detalles. «Ryan solo ayudó con los pagos mensuales de la hipoteca, pero las escrituras están a mi nombre». «Entonces, querida, la situación es muy distinta. Si la casa es tuya, nadie puede echarte. Al contrario, tienes todo el derecho a echar a esta Leah y a tu infiel marido por la puerta». Por primera vez en las últimas 24 horas, Julie sintió algo parecido a fuerza. La rabia que había empezado ayer había empezado a transformarse en determinación. «¿Pero cómo puedo...?» empezó y volvió a callarse. Entonces cogió el teléfono y miró la hora. Eran solo las 6 de la mañana, pero sabía que su mejor amiga Helen ya estaba levantada. Siempre madrugaba para salir a correr antes del trabajo. «Lo siento, Grace, tengo que hacer una llamada», dijo Julie, y la mujer mayor asintió en señal de comprensión. «Estaré aquí si me necesitas». Julie marcó el número de Helen y sintió que el corazón le latía de emoción. Al tercer timbrazo, oyó una voz alegre. «Julie, buenos días. Helen». La voz de Julie temblaba. «Necesito preguntarte algo. Y necesito una respuesta sincera». Hubo una breve pausa. «Por supuesto», dijo Helen, con un tono más serio. «¿Qué ha pasado?» Julie respiró hondo. «¿Viste a Ryan con otra mujer?» El silencio al otro lado de la línea fue largo y pesado. Finalmente, Helen dijo en voz baja. «Oh, Julie, ¿quién te lo ha dicho?» Julie cerró los ojos, sintiendo que sus últimas esperanzas se desmoronaban. Así que era verdad. No solo las palabras de un extraño, sino un hecho confirmado. «Leah. Dijo que ella y Ryan estaban juntos y que estaba viviendo en nuestra casa». «Oh, Dios mío», susurró Helen. «No sé cómo decir esto, Julie. Sí, los he visto juntos. 2 veces. Una vez en un café cerca de la oficina, estaban sentados muy cerca. Pensé que tal vez era una reunión de negocios. Pero luego, hace una semana,
Los vi besándose junto a su coche. Julie agarró el teléfono con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. ¿Por qué no me lo dijiste? Julie, estás en el hospital tras un terrible accidente. La voz de Helen estaba llena de dolor y culpa. Los médicos dijeron que el estrés podría perjudicar tu recuperación. No sabía qué hacer. Había pensado hablar con Ryan para que dejara de hacerlo, o, al menos, para que se sincerara contigo. Pero no quería que te enteraras. Así. Julie no sabía si enfadarse con su amiga o agradecerle su preocupación. Después de todo, ¿no había ignorado ella misma las señales obvias? ¿No había hecho la vista gorda ante el comportamiento de Ryan durante meses? ¿Llevan saliendo mucho tiempo?, preguntó, sintiéndose extrañamente tranquila, como si todas sus lágrimas hubieran sido lloradas y sus emociones drenadas. No estoy segura, respondió Helen, pero los rumores han corrido por la oficina durante meses. Leah trabaja en el departamento de marketing, se incorporó a la empresa el pasado otoño. Casi un año, pensó Julie. Así que todo empezó antes del accidente. Quizá por eso Ryan había estado tan distante en los últimos meses. Helen, necesito tu ayuda, dijo Julie, sorprendida de su propia firmeza. Quiero que compruebes unos documentos que hay en la caja fuerte de mi casa. Claro, dijo Helen de inmediato. ¿Qué tipo de documentos? Deben estar en una gran carpeta azul. Quiero asegurarme de que la casa está realmente a mi nombre. Vale, pero ¿cómo entro en tu casa? Helen sonaba confusa. Julie se lo pensó un momento. Luego recordó. La llave de la puerta trasera sigue debajo de la piedra junto a la escalera. Si Ryan no lo ha mencionado. Yo me encargo, le aseguró Helen. ¿Cuándo vas a salir? Aún no estoy segura. El Dr. Williams dijo que podría ser dentro de una semana, si los progresos continúan. Escucha, Julie. La voz de Helen era decidida. Eres bienvenida a quedarte conmigo hasta que resuelvas esto. Gracias, pero... Julie miró por la ventana el cielo matutino, sintiendo que su determinación crecía en su pecho. Pero voy a volver a mi casa. Si realmente es mía, nadie tiene derecho a echarme. Helen guardó silencio y luego dijo con un dejo de orgullo. Esa es mi Julie. Sabía que no te rendirías. Después de hablar con Helen, Julie se sintió extrañamente aliviada. Ahora sabía con certeza que no se había vuelto loca, que la traición de Ryan no era producto de su imaginación, ni un astuto plan de algún extraño. Era la realidad, cruel y dolorosa, pero al menos comprensible. Grace, que había vuelto a su cama, la observó con curiosidad. ¿Mejor?, preguntó cuando Julie colgó el teléfono. No lo sé, respondió Julie con sinceridad. Pero al menos sé qué hacer a continuación. Grace asintió en señal de comprensión. Eso es lo más importante, tener un plan. Grace. Julie vaciló, pero luego continuó. Gracias, por escucharme, por compartir tu historia. Oh, querida. Grace agitó la mano. En este mundo todos tenemos que apoyarnos, especialmente las mujeres, porque nadie más lo hará. Julie volvió a mirar por la ventana, observando la salida del sol por el horizonte. Un nuevo día, un nuevo comienzo. No sabía qué le depararía el futuro, pero estaba segura de una cosa. No dejaría que nadie decidiera por ella. En ese momento, la enfermera Nadine entró con su medicación matutina. «Buenos días, señora Campbell», saludó al darse cuenta de que Julie estaba despierta. Julie la miró y sonrió por primera vez en mucho tiempo. «¿Sabes qué, Nadine? Creo que empiezo a estar mejor». Y era cierto, aunque no de la forma que la enfermera había pretendido. Las heridas del cuerpo de Julie seguían doliendo, pero su espíritu empezaba a sanar. Y eso era solo el principio. Julie pasó los días siguientes entre fisioterapia y planificación. Nunca se había considerado especialmente organizada o estratégica, pero ahora su mente funcionaba con una claridad que desconocía. Quizá así sea el instinto de supervivencia. El cerebro rechaza todo lo innecesario y se centra solo en lo necesario. En la mañana del cuarto día después de la llamada de Leah, Julie acudió a otra consulta con el Dr. Williams. El médico le examinó detenidamente las piernas, comprobó la movilidad de la columna vertebral y analizó los resultados de las últimas pruebas. «Está haciendo unos progresos asombrosos, señora Campbell», le dijo quitándose las gafas. «Si sigue así, creo que podremos darle el alta la semana que viene».
A Julie le dio un vuelco el corazón. ¿La semana que viene? Volvió a preguntar. ¿Estás seguro? Por supuesto, asintió el médico. Por supuesto, tendrá que seguir con la fisioterapia de forma ambulatoria y tardará algún tiempo en recuperarse del todo, pero el periodo principal del tratamiento puede considerarse completo. Eso es estupendo. Intentó sonreír Julie, pero se sentía ansiosa. Salir del hospital significaba enfrentarse a la realidad, a Ryan, a Leah, a todo lo que le esperaba más allá de las paredes de este refugio seguro. El doctor Williams la miró atentamente. ¿Pasa algo, Julie? Creía que estarías contenta. Es que... vaciló, pero luego decidió ser franca. Es la situación con mi marido, ya sabes. Sí, el médico asintió con simpatía. Pero técnicamente no puedo retenerte en el hospital por motivos personales. Aunque, si necesitas más tiempo... No, Julie se enderezó, sintiendo que recuperaba la determinación. No, estoy lista. Ese es el enfoque correcto, sonrió el médico, y recuerda que siempre eres bienvenida a nuestro apoyo psicológico. De vuelta en su habitación, Julie se sentó en la cama, respiró hondo y sacó su teléfono. Miró largamente el contacto Andrew, el nombre que Ryan había elegido para su hermano mayor desde que eran estudiantes. Hacía más de un año que no lo llamaba, desde que se mudó a California para cursar un máster en Stanford. Finalmente, pulsó el botón de llamada. Al cabo de unos timbres, una voz sorprendida respondió al otro lado de la línea. ¿Julie? Hola, Chris. Julie sintió que la voz le temblaba de emoción. Sí, soy yo. ¡Dios mío! La voz de Christopher estaba llena de auténtica alegría. Hacía tanto tiempo que no sabía nada de ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Ryan? Julie tragó saliva en silencio. Por supuesto que Chris no lo sabía. Si Ryan le había contado a alguien sobre su aventura, no habría sido a su hijastro. Chris, Ella no sabía cómo empezar. Tuve un accidente hace unos meses. Estoy en el hospital. ¿Qué? Su voz estaba llena de conmoción y ansiedad. Dios mío, Julie, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien? Es complicado, respondió ella, sintiendo que las lágrimas volvían a llenar sus ojos. Estoy bien, casi. Fracturas múltiples, daños en la columna vertebral, pero me estoy recuperando. Pronto estaré allí, dijo Chris con firmeza. No, Chris, protestó Julie rápidamente. ¿Tienes exámenes, tu máster? Nada de eso importa, dijo él, con la voz llena de emoción. A Julie se le encogió el corazón. Ryan era viudo cuando se conocieron. Su primera mujer había muerto de cáncer cuando Chris tenía 14 años. Julie llegó a sus vidas cuando él tenía 16, y congeniaron de inmediato. Lo sé, cariño, y te lo agradezco, dijo ella suavemente, pero hay algo que deberías saber. Algo sobre Ryan. Y se lo contó todo. Cómo Ryan se había alejado después de su accidente, la llamada de Leah, lo que había aprendido de Helen. Voy a matarlo, dijo él tras una larga pausa, cuando Julie hubo terminado su relato. No, Chris, respondió ella rápidamente. Eso no resolverá el problema. Y francamente, no quiero que te involucres en este conflicto. Al fin y al cabo, es tu padre. Es mi padre biológico, pero no se merece ese título. La voz de Chris temblaba de rabia. ¿A ti? ¿Después de todo lo que has hecho por nosotros? Julie suspiró. Iré, repitió Chris. Puedo volar dentro de 2 semanas, cuando acaben mis exámenes y entregue mi proyecto final. No, Chris, dijo Julie con firmeza. Insisto en que no interrumpas tus estudios. Es demasiado importante para tu futuro. Puedo hacerlo sola, te lo prometo. Pero... sin peros. Ya me he puesto en contacto con mi hermana Charlotte. Era cierto, aunque muy reciente. Le había enviado un mensaje de texto a su hermana hacía apenas 1 hora. Chris guardó silencio durante unos segundos. De acuerdo, dijo finalmente, pero Julie se dio cuenta de que no estaba del todo convencido. ¿Pero me prometes que me llamarás si necesitas algo? Cualquier cosa, Julie. Lo prometo. Julie sintió calor en el pecho ante su preocupación. Te quiero, Chris. Yo también te quiero, respondió él con sencillez, y seguiré estando ahí en cuanto pueda. Después de hablar con Chris, Julie sintió cierto alivio. Saber que no estaba completamente sola en esta situación, que había gente que se preocupaba por ella, era indescriptiblemente importante. Su teléfono volvió a sonar,
Esta vez era Charlotte. Siempre respondía rápido a los mensajes, sobre todo si estaban marcados como Bishea. ¿Julie? La voz de su hermana estaba llena de ansiedad. ¿Qué pasa? Había tan pocos detalles en tu mensaje. Hola, Charlotte. Julie sintió que la tensión se liberaba un poco. Charlotte era 5 años menor que ella, pero siempre parecía más serena y segura de sí misma. Volvió a repetir la historia que le había contado hacía poco a Chris, pero esta vez con más detalles legales. Charlotte escuchó en silencio, sin interrumpir, solo de vez en cuando haciendo ruidos suaves e indignados. «Ese bastardo», dijo cuando Julie hubo terminado. «Siempre supe que había algo malo en él. Demasiado perfecto, demasiado encantador». «Nunca dijiste eso», señaló Julie. «Porque eras feliz», respondió Charlotte con sencillez, «y yo podía estar equivocada. Pero ahora...» «Escucha, Julie, voy a ponerme en contacto con Michael Donovan. ¿Te acuerdas de él? Es un colega mío del bufete especializado en derecho de familia». «Gracias», dijo Julie agradecida. «Solo necesito conocer mis derechos, especialmente sobre la casa». «Si la casa está realmente a tu nombre, es tuya», dijo Charlotte con seguridad, «y como se compró con el dinero de tus padres, ni siquiera es propiedad comunitaria. Ryan no tiene ningún derecho sobre ella». «Pero él pagó parte de la hipoteca». «Eso no le da la propiedad», dijo Charlotte. «Lo máximo que puede reclamar es el reembolso de esos pagos, y eso sí puede demostrarlo. Pero no te preocupes, Michael y yo lo solucionaremos». Julie sintió una nueva oleada de gratitud hacia su decidida hermana. «¿Cuándo sales?», preguntó Charlotte. «La semana que viene, probablemente». «Bien, iré a buscarte, e iremos juntas a tu casa». «Charlotte, no tienes que...» «Ni empieces», la cortó su hermana. «No voy a dejarte sola en una situación así que dime la fecha y la hora y estaré en el hospital». Cuando terminó la conversación con su hermana, Julie se sintió más fuerte. Empezaba a tomar forma un plan: asesoramiento jurídico, apoyo de su familia y una clara comprensión de sus derechos. Ya no era una víctima indefensa de sus circunstancias. En ese momento, su teléfono vibró y el nombre Ryan apareció en la pantalla. A Julie se le heló el corazón y se le aceleró. Dudó unos segundos, pero finalmente contestó. «Hola». «Hola, Julie». La voz de Ryan sonaba extrañamente formal y fría. «¿Cómo te encuentras? ¿En serio?». No pudo contener su amargura. «¿Ahora te interesa? ¿Después de semanas de silencio?». Una pausa. Luego, «Sé que has estado hablando con Leah». Julie apretó el teléfono con tanta fuerza que sus dedos se volvieron blancos. «Sí, lo hice. Una conversación muy... esclarecedora». «Mira», suspiró Ryan, «no quería que te enteraras así. Había planeado hablar contigo después de que te dieran el alta, cuando te sintieras mejor». «Qué noble por tu parte», dijo Julie con sarcasmo, «con tu amante viviendo en mi casa». «Eso no es cierto», protestó Ryan rápidamente. «Lo has entendido todo mal». Leah exageró. «A veces se queda con nosotros, pero no vive allí todo el tiempo. Con nosotros». Esas dos pequeñas palabras golpearon a Julie más fuerte que cualquier otra cosa. «Ryan», dijo Julie lentamente, tratando de controlar su voz, «esa casa me pertenece. Legalmente está a mi nombre. Fue comprada con el dinero de mis padres». Una larga pausa. Luego, «Eso no cambia el hecho de que estamos casados, Julie. Tengo derecho a...». «¿A qué?», me interrumpió. ¿A engañarme mientras me recupero de un accidente casi mortal? ¿A traer a tu amante a la casa que nos regalaron mis padres? No es tan sencillo, se irritó él. Siempre estabas centrado en tu carrera, en tus ambiciones. Y en vez de discutirlo conmigo, ¿decidiste buscarte otra mujer? Julie sintió que la voz le temblaba de dolor y rabia. Intenté hablar contigo, muchas veces, pero nunca me escuchaste. Julie cerró los ojos, tratando de recordar. ¿Realmente Ryan había intentado hablar de sus problemas? Tal vez sí, pero ¿justificaba eso su traición? No, en absoluto. Tenemos que hablar del futuro, continuó Ryan después de una larga pausa. Julie no podía creer lo que estaba oyendo. No tienes derecho a mi casa, Ryan. No estés tan segura, dijo él, con la voz teñida de amenaza.
He consultado con abogados. Como tu marido, tengo ciertos derechos, aunque la casa esté a tu nombre. Julie recordó las palabras de Charlotte, y eso le dio confianza. Bueno, yo también tengo abogado, dijo con calma. Pero ¿sabes qué? No voy a hablar de esto contigo ahora. La semana que viene me dan el alta y me voy a casa. Julie, sé razonable. La voz de Ryan era casi suplicante. No puedes. Puedo y lo haré, dijo con firmeza. Y os aconsejo a ti y a tu ama que os preparéis para ello, porque no permitiré que me robes la vida. Sin esperar respuesta, Julie terminó la llamada. Le temblaban las manos, pero no de miedo o tristeza, sino de rabia y determinación. Por primera vez en mucho tiempo, vio a su marido como lo que realmente era, no un compañero cariñoso, sino un hombre egoísta y manipulador que estaba dispuesto a acusarla de su propia infidelidad. Y Julie se dio cuenta de una cosa más con claridad cristalina. El hombre con el que había vivido durante 8 años se había convertido en un completo desconocido. Era como si el Ryan que había conocido y amado simplemente hubiera desaparecido y otra persona hubiera ocupado su lugar, fría, calculadora, dispuesta a luchar por una propiedad que nunca había sido suya. Julie respiró hondo, tratando de calmarse. Le esperaba una larga semana de entrenamiento y tenía que ser fuerte, porque ahora sabía con certeza que esto no sería solo un regreso a casa, sería una verdadera batalla. Al día siguiente de hablar con Ryan, la hermana de Julie llegó al hospital. Charlotte Harris era exactamente lo contrario de su hermana mayor. Alta, rápida, con el pelo corto y un traje de negocios que acentuaba su personalidad segura de sí misma. Entró en la sala con un enorme ramo de rosas y una mirada decidida. «¡Dios mío, Julie!», exclamó Charlotte, abrazando a su hermana. «¡Has adelgazado mucho!». Julie sonrió débilmente. La comida del hospital no ayuda a abrir el apetito. Charlotte colocó con cuidado las flores en el jarrón de la mesilla de noche y se sentó en el borde de la cama, mirando a su hermana con atención. «Tienes mejor aspecto del que esperaba», dijo por fin, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado. «Soy más fuerte de lo que parezco», respondió Julie, aunque seguía sintiéndose rota por dentro. «Lo sé», asintió Charlotte. «Siempre lo he sido». Sacó una tableta de su bolso. «He traído a alguien que puede ayudarte». Julie puso cara de alerta. «¿Quién?» «Rebecca Frost, la mejor abogada de familia de la ciudad. Está esperando abajo, en la cafetería. Le dije que primero quería asegurarme de que estabas dispuesta a hablar». Julie respiró hondo. Hablar con una abogada significaba que su matrimonio se estaba acabando. Una cosa era hablar de asuntos legales con su hermana, y otra muy distinta consultar con un abogado profesional. «Vale», dijo finalmente. «Invítala a pasar». 15 minutos más tarde, Rebecca Frost entró en la habitación. Una mujer de mediana edad con penetrantes ojos marrones y una tranquila seguridad en sí misma. Vestía con elegancia, pero sin florituras, e irradiaba profesionalidad en cada uno de sus movimientos. «Señora Campbell», le tendió la mano. «Me llamo Rebecca Frost. Su hermana me ha hablado de su situación y siento mucho su pérdida». Julie estrechó la mano de la abogada, sintiendo su firme apretón. «Gracias por venir, señora Frost». «Por favor, llámeme Rebecca». La mujer se sentó en una silla junto a la cama y sacó una pequeña tableta. «Me gustaría hablar de sus opciones legales si se siente lo bastante bien para hacerlo». Julie asintió, y Charlotte salió de la habitación en silencio, sabiendo que su hermana necesitaba espacio para hablar con franqueza. «Así que», comenzó Rebecca, «Charlotte me dijo que tu marido te está infectando y ha permitido que otra mujer entre en la casa que compartís. También mencionó que la casa está oficialmente registrada a tu nombre, ya que fue comprada con el dinero que heredaste de tus padres». «Sí», confirmó Julie. «Compramos la casa hace 3 años. Ryan y yo consultamos a un abogado que nos aconsejó registrarla a mi nombre para proteger la herencia. Ryan estuvo de acuerdo». Rebecca asintió mientras tomaba notas. «¿Tenéis copias de las escrituras de la casa?» «Sí, deben de estar en la caja fuerte de la casa. Mi amiga Helen prometió comprobarlo». «Vale», continuó la abogada. «¿Y la hipoteca? ¿Quién la paga?» «Los dos», contestó Julie. «El dinero de mis padres cubrió cerca del 70% del coste y nosotros pagamos el resto cada mes.
Los pagos salen de nuestra cuenta conjunta, pero yo pongo más que Ryan. Rebecca hizo algunas anotaciones más, y luego miró directamente a Julie. Señora Campbell, permítame ser completamente sincera con usted. Legalmente, la casa le pertenece a usted. El hecho de que su marido ayudara a pagar la hipoteca no le da la propiedad. En el peor de los casos, puede que tenga derecho a una indemnización por su parte de los pagos, pero no a la casa en sí. Julie sintió que la tensión que había estado conteniendo en su interior se relajaba un poco. Temía que Ryan le arrebatara la casa, como ya le había arrebatado su matrimonio y su sensación de seguridad. Pero mi marido me ha dicho que ha estado consultando a abogados, dijo. Afirma que tiene derechos sobre la casa como mi marido legal. Rebecca hizo una leve mueca. Es una táctica habitual para asustar. Sí, hay ciertas jurisdicciones en las que el matrimonio da derecho a la copropiedad, pero no en este caso, sobre todo si la propiedad se compró con sus fondos por separado y está registrada oficialmente solo a su nombre. Hizo una pausa. Por supuesto, si vamos a juicio, su marido puede intentar ponérnoslo difícil, pero estoy segura de que ganaremos. Entonces, ¿qué me aconseja que haga? Actúe con decisión, contestó el abogado sin vacilar. ¿Cuándo le dan el alta? El jueves que viene, lo más probable. Bien, este es mi plan. Primero, tenemos que documentar todas tus posesiones antes de que vuelvas. Haz que tu amiga o tu hermana hagan fotos de todas las habitaciones, de todos los objetos de valor de la casa. Esto servirá como prueba en caso de que tu marido o su compañero intenten llevarse algo. Julie asintió, sintiendo que su mente analítica se ponía en marcha. En segundo lugar, continuó Rebecca, le aconsejo encarecidamente que pida a la policía una escolta cuando vuelva a casa. Es el procedimiento habitual en estas situaciones y te ayudará a evitar un enfrentamiento potencialmente peligroso. ¿Crees que Ryan podría ser peligroso? A Julie le parecía increíble que su marido, al que conocía desde hacía tantos años, la amenazara físicamente. «No conozco a tu marido», respondió Rebecca con cautela. «Pero por mi experiencia, la gente suele comportarse de forma impredecible cuando se trata de propiedades y divorcios. Es mejor estar preparada para cualquier eventualidad». Julie asintió en silencio. Después de todo, hace una semana ella no hubiera creído que Ryan la estaba engañando con otra mujer. «También le aconsejo que compruebe sus cuentas financieras conjuntas», añadió el abogado. «Por desgracia, suele ocurrir que uno de los cónyuges empieza a retirar dinero antes del divorcio». A Julie nunca se le había ocurrido esta idea. Ella y Ryan siempre habían tenido una cuenta conjunta para los gastos de la casa, aunque también mantenían cuentas personales separadas. Sus sueldos iban a sus cuentas personales y luego transferían cierta cantidad a la cuenta conjunta. «Lo comprobaré», aceptó Julie. Rebecca dejó la tableta y la miró directamente a los ojos. «Señora Campbell, sé que es un momento increíblemente difícil para usted, emocional, física y psicológicamente, pero quiero que sepa que tiene todos los argumentos legales a su favor. Su marido traicionó no solo sus sentimientos, sino también sus derechos, y la ley protege esos derechos». Julie sintió que los ojos se le volvían a llenar de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alivio y gratitud. «Gracias, Rebecca. Yo no sé cómo voy a salir de esta, pero tus palabras me dan esperanza». «Eres más fuerte de lo que crees», dijo la abogada con dulzura. «Y tienes apoyo, tu hermana, tus amigos. No estás sola». Cuando Rebecca se marchó, Charlotte volvió a la sala. Inmediatamente notó un cambio en el estado de ánimo de su hermana. «Supongo que la conversación ha sido útil». «Mucho», asintió Julie. «Rebecca me ha confirmado que la casa es legalmente mía, y me ha ofrecido un plan de acción claro». «Bien», dijo Charlotte, complacida. «Ahora, con tu permiso, voy a llamar a Helen para organizar una sesión de fotos de tu casa». Julie aceptó, y Charlotte salió al pasillo para hacer la llamada. Al quedarse sola, Julie sacó su teléfono e inició sesión en la aplicación de banca en línea. No había revisado la cuenta conjunta desde el accidente. Todos sus gastos médicos estaban cubiertos por el seguro y tenía suficiente dinero en su cuenta personal para otras necesidades. Cuando vio el saldo, se le encogió el corazón. En lugar de los $10,000 esperados, solo quedaban $2,340 en la cuenta. Al comprobar el historial de transacciones,
vio que habían retirado $7,000 hacía una semana, justo después de la llamada de Leah. Ryan ni siquiera había intentado ocultarlo. El dinero había sido transferido a su cuenta personal. Julie sintió que una nueva oleada de ira la invadía. Esto iba más allá de la traición emocional, era un robo descarado. La mitad de ese dinero era suyo, ganado con esfuerzo durante años. Rápidamente hizo capturas de pantalla de todas las transacciones y se las envió a Rebecca con una breve explicación. A continuación, bloqueó su tarjeta para la cuenta conjunta y llamó al banco para cambiar la contraseña de acceso en línea. No dejó que Ryan se llevara más. Cuando Charlotte regresó, Julie le mostró en silencio su teléfono con una captura de pantalla de la transacción. Charlotte hizo varias expresiones pintorescas que habrían sonrojado hasta a los marineros más curtidos. «Vamos a recuperar ese dinero, Julie, hasta el último céntimo. Rebecca se encargará de ello». Julie asintió, pero en su interior sentía una conmoción y un dolor que nada tenían que ver con el dinero. No podía creer que Ryan, el hombre con el que había vivido 8 años, el hombre con el que había planeado su futuro, pudiera hacerle algo así. ¿Cómo pudo equivocarse tanto de persona? ¿Cómo pudo no ver las señales de cómo era él en realidad? Charlotte pareció percibir sus pensamientos. «No te culpes, Julie. No has hecho nada malo. Pero, ¿cómo no me di cuenta?», preguntó Julie en voz baja. «¿Cómo pude vivir tantos años con este hombre y no saber quién era en realidad?». Charlotte se sentó junto a su hermana y le cogió la mano. «Porque le querías, porque confiabas en él, y no es culpa tuya que él traicionara esa confianza». Hablar con su hermana tranquilizó un poco a Julie, pero cuando Charlotte se marchó, prometiendo volver al día siguiente, volvió a sentirse sola y confusa. Por la noche, empezó a sufrir dolor de cabeza, fruto del estrés y el agotamiento emocional. Nadine, su enfermera habitual, se percató de su estado durante su ronda vespertina. «¿Un día duro?», le preguntó tomándole el pulso. «Mucho», admitió Julie, incapaz de seguir conteniéndolo. «Me he enterado de que mi marido se ha llevado casi todo el dinero de nuestra cuenta común». Nadine suspiró y se sentó en el borde de la cama. «Sabes, a mi madre le pasó algo parecido», dijo en voz baja. «Mi padre la abandonó cuando yo tenía 12 años. Se llevó todo el dinero, la mitad de los muebles, e incluso el coche familiar. Mi madre y yo nos quedamos casi sin nada». Julie miró a la enfermera con renovado interés. «¿Y qué pasó entonces?». «Al principio fue muy duro», respondió Nadine con sinceridad. «Mi madre lloraba por la noche cuando pensaba que yo no podía oírla. Pero durante el día era fuerte. Volvió a la universidad y se licenció en medicina. Ahora es la jefa de enfermeras del Hospital St. Mary», sonríe Nadine con orgullo. «¿Y sabes qué? Dice que él le hizo un favor. Si él no se hubiera marchado, ella nunca se habría convertido en la mujer que es hoy». Esta historia conmovió profundamente a Julie. No había planeado cambiar de profesión. Le encantaba su trabajo en marketing, pero la idea de que una versión nueva y más fuerte de sí misma pudiera surgir de esta crisis era tranquilizadora. «Gracias por compartir esto, Nadine», dijo sinceramente. «Solo recuerda que lo que parece el final a menudo es solo el principio». La enfermera ajustó suavemente la manta. «Ahora intenta descansar un poco. Necesitas fuerzas para lo que te espera». Con este pensamiento, por fin se durmió, y su mente empezó a prepararse para la batalla que le esperaba dentro de una semana, cuando regresara a casa, al lugar que una vez había sido su hogar feliz, pero que ahora se había convertido en un campo de batalla. Llegó el día del alta. Julie se despertó antes del amanecer, con el corazón palpitándole en el pecho como un pájaro que golpea las paredes de una jaula. Se quedó mirando por la ventana durante largo rato, observando cómo los primeros rayos del sol pintaban el cielo de rosa y oro. Hoy todo iba a cambiar. Hoy volvería a casa y se enfrentaría a la realidad de la que había estado huyendo los últimos días. ¿Está preparada, señora Campbell?», entró en la habitación la doctora Patterson, la joven que había estado sustituyendo al doctor Williams mientras éste se encontraba en una conferencia. «Sí», asintió Julie, aunque no estaba muy segura. ¿Era posible estar preparada para algo así? El médico comprobó sus constantes vitales, examinó detenidamente sus piernas, que aún estaban notablemente más débiles después de la lesión, y asintió con satisfacción.
Todo va muy bien. Por supuesto, tendrá que seguir usando un bastón durante un tiempo, e insisto en que continúe con la fisioterapia 2 veces por semana, pero desde el punto de vista médico, está perfectamente preparada para irse a casa. Julie sonrió, intentando que no se le notara el nerviosismo. El personal médico solo conocía su situación personal en términos generales, y ella no quería agobiarlos con sus problemas. Gracias por todo, dijo sinceramente. Han sido todos increíbles. Ese es nuestro trabajo, le apretó la mano el doctor Patterson. Pero, sinceramente, tienes mucho que agradecerte a ti misma. Has luchado por tu recuperación con una fuerza de voluntad asombrosa. Si supiera la lucha que aún me queda por delante, pensó Julie, pero se limitó a darle las gracias de nuevo. Cuando el médico se marchó, Julie empezó a recoger sus cosas. Durante casi 5 meses en el hospital, había acumulado muchas pequeñas cosas. Libros traídos por Helen, zapatillas suaves de Charlotte, incluso algunos recuerdos de las enfermeras. Todas estas cosas le recordaban que, incluso en los momentos más oscuros, siempre había gente que se preocupaba por ella. El osito de peluche que Ryan le había regalado en los primeros días después del accidente le resultó especialmente amargo. Julie lo miró durante mucho tiempo, dudando si coger ese símbolo de un amor que ya no existía. Al final, guardó el juguete en su bolso. No porque tuviera una conexión sentimental con el pasado, sino porque formaba parte de su historia, tanto buena como mala. Grace, su compañera de pupitre, la observó empacar con una pequeña sonrisa. «Es el gran día», dijo. Sí, Julie trató de sonreír, pero no le salió muy convincente. No era una pregunta, era una afirmación de hecho. Julie asintió. «Más de lo que estoy dispuesta a admitir». «Es normal», dijo Grace con suavidad. «El miedo es una reacción natural ante lo desconocido. Pero ¿sabes qué? El miedo puede ser útil. Agudiza tus sentidos, te hace ser precavido, pero no dejes que te paralice». «Lo intento», admitió Julie, «pero a veces no creo que pueda seguir adelante». Grace se levantó de la cama, apoyándose en su andador, y se acercó lentamente a Julie. Le cogió las manos. «Eres más fuerte de lo que crees, chica. Recuerda que lo que no te mata te hace más fuerte». «Eso es un cliché». Julie no pudo evitar una leve sonrisa. «Ah, sí», se rió Grace. «¿Pero sabes por qué algunos clichés se convierten en clichés? Porque son ciertos». Apretó las manos de Julie. «Ve y muéstrale a ese bribón con qué clase de mujer se atreve a jugar. Te voy a echar de menos, Grace». «Oh, no te preocupes por mí», dijo la mujer. «A mí también me van a dar el alta pronto. Mis hijos por fin han aceptado que su anciana madre no está preparada para una residencia». Julie sonrió y anotó su número de teléfono en un papel. «Llámeme cuando le den el alta. Me encantaría». Grace se guardó el papel en el bolsillo de la bata. «Ahora vete. Hoy tienes mucho que hacer». Las siguientes horas transcurrieron en ajetreo administrativo. Rellenar formularios, conseguir recetas, dar las últimas instrucciones del personal médico. Julie tomaba notas cuidadosamente, sabiendo que su mente estaba demasiado abrumada para recordar los detalles. Sobre las 11 de la mañana, Helen llegó al hospital. Julie se sintió muy aliviada al ver el rostro familiar de su mejor amiga. «Te he traído ropa nueva», explicó mientras abrazaba a Julie. «Pensé que querrías verte lo más segura posible». Julie abrió el paquete agradecida. Dentro había un par de vaqueros azul oscuro de su estilo favorito, una blusa blanca fresca y una elegante chaqueta azul marino, prendas que acentuaban su profesionalidad y confianza. También llevaba un par de cómodos pero elegantes zapatos bajos, perfectos para sus pies aún débiles. «Piensas en todo», dijo Julie, emocionada. «No sé cómo podría haberlo hecho sin ti». «Tonterías», dijo Helen. «Lo habrías hecho. Pero, ¿por qué hacerlo sola cuando tienes amigas?» Julie se sintió diferente cuando se vistió, más serena, más preparada para lo que le esperaba. Al mirarse al espejo, no vio solo a una mujer enferma que se recuperaba de un accidente, sino a una profesional, una persona con dignidad y fuerza. La ropa era una armadura que la preparaba para la batalla. Cuando todos los trámites estuvieron resueltos, Nadine, la enfermera, trajo una silla de ruedas, procedimiento habitual para dar el alta a los pacientes.
Aunque puedes andar con bastón, las normas son las normas, explicó con una sonrisa de disculpa. Julie no discutió. Se sentó en una silla, sosteniendo su elegante bastón de madera, un regalo de Charlotte, que pensaba que el bastón médico de aluminio era demasiado patético. Helen caminaba a su lado, cargada con una bolsa de ropa. Julie se detuvo en la entrada principal del hospital. Era el momento de abandonar oficialmente el espacio seguro del hospital y entrar en un mundo que ya no era el mismo. Respiró hondo, se levantó de la silla de ruedas, agarró con fuerza el bastón y dio un paso adelante. La luz del sol la cegó por un momento y entrecerró los ojos. Era un día precioso. Cielo azul, una suave brisa, el calor seco de principios de octubre. Julie cerró los ojos un momento y puso la cara al sol. Después del aire estéril de la sala del hospital, incluso el smog de la ciudad parecía fresco y vivo. «El coche está allí», dijo Helen, señalando su Ford rojo aparcado cerca. El camino hasta el coche fue lento. Julie aún no confiaba plenamente en sus piernas, sobre todo en el asfalto irregular del aparcamiento, pero disfrutó incluso de este pequeño esfuerzo, sintiendo que su cuerpo empezaba a actuar como un todo de nuevo, aunque no sin dificultad. Cuando por fin entraron en el coche, Helen se volvió hacia Julie. «¿Estás preparada?» «No del todo», respondió Julie con sinceridad, «pero no creo que nunca lo esté del todo, así que vámonos». Helen asintió y arrancó el motor. Al salir del aparcamiento del hospital, echó una mirada rápida a Julie. «Hay algo que deberías saber antes de que lleguemos». Julie se puso tensa. «¿Qué es?» Helen suspiró. «Ryan y Leah no ocultan su relación, aparecen juntos en público, en restaurantes, incluso en la oficina». Julie sintió que se le formaba un doloroso nudo en el pecho. Una cosa es saber de la infidelidad en abstracto, y otra muy distinta imaginarlos juntos, felices, abiertos, sin ningún remordimiento. «Y hay algo más», continuó Helen, claramente sin ganas de hablar, pero sabiendo que Julie necesitaba saberlo. «Ella trabaja para la empresa de Ryan. Es su asistente, o mejor dicho, solía serlo». «¿Su asistente?», volvió a preguntar Julie, sintiendo que una risa amarga acudía a su garganta. «Lo sé», asintió Helen, «pero pensé que sería mejor que lo escucharas de mí en lugar de...» «Encuéntralos afuera», terminó Julie. «Tienes razón». Condujeron el resto del camino en silencio. Julie miró por la ventana, observando la ciudad que tanto había cambiado en los 5 meses que llevaba en el hospital. Nuevas señales, carreteras reparadas, un ritmo diferente. O tal vez era ella, su percepción, la que había cambiado. En lugar de ir directamente a casa, Helen se dirigió a la comisaría, como le había aconsejado Rebecca Frost. Julie podía sentir cómo aumentaba la tensión. «¿Estás segura de que es necesario?», preguntó en voz baja, mientras Helen aparcaba delante de la comisaría. «Es el consejo de tu abogada», le recordó Helen. «Y para ser sincera, creo que es prudente. No es que espere que Ryan sea violento, pero... la gente cambia, Julie, sobre todo cuando se trata de dinero y propiedades». Julie asintió, reconociendo la verdad de estas palabras. ¿Quién hubiera pensado, apenas unos meses atrás, que su amado esposo sería capaz de semejante traición? Si podía cambiar tan drásticamente en un aspecto, ¿quién sabe cuál sería su reacción ahora? Caminar hasta el colegio electoral fue difícil, físicamente, porque Julie aún tenía las piernas débiles, pero aún más emocionalmente. Los sentimientos de humillación se mezclaban con la rabia y el miedo. ¿Realmente su vida había llegado a un punto en el que necesitaba escolta policial para entrar en su propia casa? En la recepción les recibió un joven agente que se presentó como Daniel Clark. Era alto, atlético y tenía unos ojos tranquilos y atentos. Tras escuchar la situación, asintió con comprensión. «Ha hecho bien en ponerse en contacto con nosotros, señora Campbell. Es el procedimiento habitual para prevenir posibles conflictos domésticos. No espero que haya violencia», añadió Julie rápidamente, sintiendo de pronto la necesidad de defender a Ryan, aunque no se lo mereciera. «Solo quiero evitar situaciones difíciles». «Por supuesto», respondió con calma el agente Clark. «Mi presencia es precisamente para garantizar una resolución pacífica». Hizo unas cuantas anotaciones en su cuaderno. Julie asintió.
Helen sacó de su bolso una carpeta con copias de todos los documentos relevantes que Charlotte y ella habían reunido durante la última semana. El título de propiedad, los registros de la propiedad, incluso una copia del testamento de los padres de Julie, que probaba el origen del dinero para comprar la casa. La agente Clark examinó los documentos con detenimiento y asintió. Todo está en orden. Rellenemos la solicitud oficial de escolta y nos pondremos en camino. Tardaron otra media hora en completar los trámites. Todo el tiempo, Julie sintió una mezcla de gratitud por el apoyo profesional y humillación por la necesidad de tal escolta. Una parte de ella seguía sin creerse que le estuviera ocurriendo esto a una mujer de éxito, segura de sí misma, y que siempre se había enorgullecido de su independencia y fortaleza. Finalmente, cuando todos los papeles estuvieron firmados, el agente Clark se levantó. «Os seguiré en el coche patrulla», dijo. «Será más oficial». Julie y Helen caminaron de vuelta al Ford rojo, seguidas por un coche de policía blanco y azul, con las luces intermitentes encendidas pero sin sirena. Julie sentía que el corazón le latía cada vez más deprisa a medida que se acercaban a un barrio conocido. Allí estaba la curva familiar, la hilera de árboles que ella misma había plantado hacía 3 años, el camino de entrada. Y por fin, su casa, una casa de 2 plantas con grandes ventanales y un acogedor porche. La casa que había convertido en el hogar donde pensaba pasar el resto de su vida con Ryan. Helen aparcó delante del garaje y un coche de policía se detuvo detrás de ella. El BMW negro de Ryan y un Audi azul, que Julie no había visto nunca, estaban en el patio. Leah estaba en casa. «¿Estás lista?», preguntó Helen en voz baja mientras apagaba el motor. Julie respiró hondo y sintió que su miedo se convertía en determinación. Este era su hogar, su legado, su futuro. «Sí», dijo con firmeza, abriendo la puerta del coche. «Estoy preparada». El aire pareció espesarse cuando Julie salió del coche y pisó con cuidado el asfalto del camino de entrada. Agarró con fuerza su bastón de madera y se detuvo un momento para reponer fuerzas. Todos los presentes sintieron el peso del momento. Helen saliendo del otro lado del coche, el oficial Clark acercándose desde el coche de policía. Esto no era solo un regreso a casa, era un regreso al campo de batalla. Julie caminó lentamente por el sendero hasta el porche, que antes parecía tan acogedor y ahora se asemejaba a una estructura defensiva. Una maceta de geranios azules en el porche le llamó la atención. Nunca le habían gustado los geranios. Obviamente era la elección de Leah. Antes de que pudieran llegar a la puerta, ésta se abrió bruscamente y una mujer se plantó en el umbral. Julie se dio cuenta al instante de que era Leah. Alta, esbelta, con una elegante melena de color negro y rasgos expresivos, ligeramente depredadores. Llevaba una bata que parecía demasiado cara para ser un artículo del hogar. «¿Qué pasa?», preguntó Leah con frialdad, bloqueando la entrada. Sus ojos pasaron de Julie a Helen y luego al agente Clark. «¿Por qué la policía?». «Buenas tardes», respondió con calma el agente Clark, dando un paso al frente. «Soy el agente Daniel Clark». «¿Y usted es...?» «Leah Foster», respondió la mujer enderezándose. «Y no entiendo qué está pasando». «Esta es mi casa», dijo Julie con firmeza, dirigiéndose a la mujer que había destruido su matrimonio. Leah parecía a punto de discutir, pero la presencia del agente uniformado la hizo contenerse. Lanzó una rápida mirada a la muleta de Julien y curvó ligeramente los labios. «Ryan», llamó por encima del hombro, «será mejor que vengas aquí». Se produjo una tensa pausa. El agente Clark se aclaró la garganta con delicadeza. «Señora Foster, por favor, permítanos entrar. La señora Campbell es la legítima propietaria de esta casa». Leah se apartó de mala gana para dejarles paso. Julie cruzó el umbral de su propia casa con una sensación extraña, como si estuviera entrando en el espacio de otra persona. Y esta sensación solo se intensificó cuando vio lo mucho que había cambiado el interior. Las grandes fotografías familiares que adornaban las paredes del salón habían desaparecido. Su sofá favorito, de color café con leche, había sido sustituido por otro de cuero negro. En la mesita había velas caras y libros de diseño que nunca había comprado. Incluso el olor era diferente.
En lugar del habitual aroma a cítricos y vainilla de las velas que Julie siempre encendía, el aire estaba saturado de un perfume pesado y almizclado. Julie sintió que la ira le subía al pecho. Esto era más que una traición, era una invasión, un intento de borrar todo rastro de su presencia, de sus gustos, de su vida. Ryan salió del estudio de la parte trasera de la casa. Iba vestido con sus pantalones de casa y un jersey, como si estuviera pasando un día normal en casa. Su rostro cambió instantáneamente al ver a Julie, primero conmoción, luego algo parecido a la culpa, y finalmente una máscara de fría compostura. «Julie», dijo, ocultando su nerviosismo. «No esperábamos que...» Sus ojos se dirigieron al agente Clark y dejó de hablar bruscamente. «¿Qué hace aquí la policía?» «Buenas tardes, señor Campbell», se adelantó el agente Clark. «Estoy aquí para garantizar el regreso tranquilo de la señora Campbell a su casa». «¿Su casa?», interpuso Leah bruscamente, cruzando los brazos sobre el pecho. «Esta es una casa familiar». «Me temo que eso no es cierto desde el punto de vista legal», respondió el agente con calma. «Según los documentos, la propiedad es de la señora Julie Campbell». Ryan y Leah intercambiaron rápidas miradas. Julie no pudo evitar notar que Leah movía la cabeza casi imperceptiblemente, un gesto que parecía demasiado íntimo para indicar una conexión más profunda que unos meses de romance. «¿Podemos hablar en privado?», preguntó Ryan, volviéndose hacia Julie, pero evitando el contacto visual directo. «Lo que quieras decir, puedes decirlo aquí», respondió Julie con firmeza. «Delante de mis amigos». Ryan lanzó una mirada irritada a Helen, que estaba de pie junto a Julie, lista para apoyar a su amiga en cualquier momento. «Está bien», dijo bajando la voz. «Entiendo que estés molesta, pero ¿no crees que es un poco... exagerado? ¿Excesivo?» Julie apenas podía contener su indignación. «Excesivo es engañar a tu mujer mientras se recupera de un accidente casi mortal. Es exagerado mudar a tu amante a su casa y cambiar el interior». «Nuestra casa», insistió Ryan en voz baja. «Y nuestro matrimonio ha sido una formalidad durante mucho tiempo, Julie. Sabes muy bien que estábamos separados mucho antes de tu accidente». «No te atrevas a echarme la culpa a mí». Julie sintió un filo acerado en la voz. «Pero elegiste hacer trampa». Leah, que había estado de pie a mi lado, de repente dio un paso adelante. «Mira, no seamos dramáticos. Sí, Ryan y yo tenemos una relación. Sí, a veces me quedo aquí, pero estás haciendo que suene como si fuéramos los villanos de un melodrama». «¿De qué otra forma se supone que tengo que hacerlo sonar?», preguntó Julie bruscamente. «Me llamaste al hospital para decirme que ya no era bienvenida en mi propia casa». Leah miró a Ryan de nuevo, y Julie vio la acusación en sus ojos. Así que no le había contado lo de la llamada. «Señor Campbell, señora Foster», intervino el agente Clark, sintiendo que la tensión iba en aumento. «Permítanme aclarar las cosas desde el punto de vista legal. La casa está oficialmente registrada a nombre de la SRA. Campbell tiene todo el derecho a volver y vivir aquí. Si no está de acuerdo, tendrá que resolver la cuestión en los tribunales». «Estábamos a punto de discutir los términos del divorcio», se apresuró a decir Ryan. «Por supuesto, reconozco que Julie tiene derecho a vivir aquí, pero...» «Entonces es muy sencillo», le interrumpió el agente Clark. «Podéis hacer los arreglos para los siguientes pasos a través de vuestros abogados». Leah parecía a punto de explotar, pero Ryan le tocó suavemente el brazo, conteniéndola. Julie no pudo evitar ese gesto íntimo y sintió que un doloroso espasmo le apretaba el corazón. «Yo me quedo aquí», dijo Julie con firmeza, tratando de mantener su dignidad a pesar del dolor. «Este es mi hogar, y no me voy a ir a ninguna parte». «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Leah con sarcasmo. «¿Vivir con nosotros tres?». «Tendrás que empacar tus cosas e irte», respondió Julie con calma. Leah se echó a reír, pero su risa carecía de alegría. «No puedes echarme así como así. Como propietaria de la casa, tiene derecho a decidir quién puede vivir aquí». «¿Y yo?», preguntó Ryan, dándose cuenta de repente de la gravedad de la situación. «Sí, tienes ciertos derechos», asintió el agente. «Pero en esta situación, sobre todo porque su mujer acaba de salir del hospital y necesita un lugar tranquilo para recuperarse, le recomendaría que se mudara temporalmente hasta que se resuelvan las cuestiones legales.
Ryan y Leah intercambiaron otra mirada, esta vez más larga e intensa. Finalmente, Ryan suspiró. De acuerdo, conseguiremos las cosas que necesitamos y buscaremos otro lugar por un tiempo. Julie sintió un extraño alivio mezclado con amargura. Había ganado esta pequeña batalla, pero el precio de esa victoria era demasiado alto. Su matrimonio, su confianza, parte de su vida. Gracias, dijo en voz baja. Te agradecería que lo hicieras lo antes posible. La hora siguiente transcurrió en un tenso silencio. Julie se sentó en una silla del salón, sin ganas de adentrarse más en la casa y ver qué otros cambios se habían hecho en su ausencia. Helen permaneció cerca como un apoyo silencioso. El agente Clark retrocedió con tacto hasta la entrada, dando espacio a la familia, pero sin dejar la situación desatendida. Ryan y Leah subieron las escaleras, y Julie pudo oír sus voces apagadas y el ruido de armarios y cajones al abrirse. De vez en cuando, uno de ellos bajaba cargando bolsas o cajas con cosas. Evitaban mirar a Julie, y ella se alegraba de ello. No estaba segura de poder soportar otro enfrentamiento. Finalmente, Ryan bajó las escaleras por última vez, con una pequeña maleta en la mano. Parecía cansado y confuso. Nos vamos, dijo, deteniéndose frente a Julie. Me pondré en contacto con usted a través de mi abogado sobre los pasos a seguir. Tus llaves, por favor, dijo Helen en voz baja, tendiéndole la mano. Ryan se estremeció como si lo hubieran golpeado, pero obedientemente sacó un manojo de llaves y desenganchó dos, una para la puerta principal y otra para la entrada lateral. Las puso sobre la mesa delante de Julie. Julie, yo... vaciló, obviamente buscando las palabras adecuadas. Nunca quise que acabara así. Pero tomaste una decisión, respondió ella con sencillez. Leah, que había estado esperando junto a la puerta, tosió desafiante. Ryan, tenemos que irnos. Ryan asintió, echó un último vistazo a la casa que había sido su hogar durante 3 años y salió sin mirar atrás. En cuanto la puerta se cerró tras ellos, Julie sintió que todas sus fuerzas la abandonaban. Bajó la cabeza y dejó que las lágrimas que había estado conteniendo durante tanto tiempo se derramaran por fin. Helen la abrazó en silencio, dejándola llorar sin intentar consolarla con palabras vacías. La agente Clark se retiró suavemente a la cocina, sabiendo que Julie necesitaba espacio. Cuando la primera oleada de dolor remitió, Julie se enderezó y se secó los ojos. Lo siento, susurró. Creí que sería más fuerte. Eres fuerte, dijo Helen con firmeza. La persona más fuerte que conozco, pero incluso las personas más fuertes necesitan llorar de vez en cuando. El oficial Clark volvió de la cocina con un vaso de agua en la mano. Señora Campbell, se lo dio. ¿Puedo hacer algo más por usted? Julie aceptó agradecida el vaso y bebió unos sorbos. No, gracias, agente. Ya ha hecho más que suficiente. Le dejo mi tarjeta, dijo, sacando una pequeña tarjeta del bolsillo. Si tiene algún problema, no dude en ponerse en contacto conmigo. Y tal vez sería aconsejable cambiar las cerraduras. Julie asintió. Aquello tenía sentido. Aunque Ryan había regalado sus llaves, no podía estar segura de que no hubiera hecho copias. Cuando el agente Clark se marchó, Helen se volvió hacia Julie. ¿Quieres que me quede esta noche?, le preguntó. Julie se lo pensó. Una parte de ella deseaba desesperadamente tener compañía. Temía estar sola en una casa que ahora le parecía extraña. Pero otra parte de ella sabía que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había pasado, para ordenar sus pensamientos. Gracias, pero creo que necesito estar sola, dijo finalmente, al menos durante unas horas. Te llamaré más tarde, te lo prometo. Helen no parecía convencida. ¿Estás segura? Después de todo lo que ha pasado. Sí, Julie intentó sonreír. Necesito adaptarme a todo esto. Necesito volver a sentir que esta casa es mía. Helen finalmente accedió, pero le hizo prometer a Julie que la llamaría o le enviaría un mensaje de texto si necesitaba algo, a cualquier hora del día o de la noche. Cuando Helen se fue, Julie se quedó sola en el silencio de la casa. Permaneció sentada durante unos minutos, escuchando los sonidos familiares, el tic-tac del reloj en la pared
el débil zumbido de la nevera, el crujido del viejo suelo. Todo era igual y, sin embargo, completamente distinto. Finalmente, se obligó a levantarse. Sujetándose al bastón, recorrió lentamente la casa, como si volviera a familiarizarse con el espacio que una vez había sido su refugio. El salón tenía cortinas nuevas, azul oscuro en lugar de beige claro. Las fotos de su boda que había sobre la repisa de la chimenea habían desaparecido. En su lugar, había velas nuevas, figuritas caras que Julie nunca habría elegido. En la cocina, vio una cafetera desconocida y copas de vino caras que antes no estaban allí. Algunos de sus utensilios de cocina favoritos habían sido guardados en los armarios, dando paso a otros más nuevos y elegantes, pero, en su opinión, menos funcionales. Después de subir las escaleras, que le llevaron más tiempo del que recordaba, Julie llegó por fin a su dormitorio. Dudó frente a la puerta. No estaba segura de estar preparada para ver en qué se había convertido su espacio más íntimo. Respirando hondo, finalmente abrió la puerta. La cama, el lecho conyugal, estaba cubierta por una sábana de color rojo oscuro que no le resultaba familiar. En el tocador, que solía ser su territorio, había frascos de perfume y cosméticos caros que pertenecían a Leah. En el armario abierto, Julie vio varios vestidos y blusas de mujer que, evidentemente, no se habían llevado con prisas. Julie sintió que la invadía una nueva oleada de ira y dolor. Esto ya no era solo una invasión, era una profanación. El lugar donde compartía sus momentos más íntimos con su marido estaba ahora marcado por la presencia de otra mujer. Incapaz de mirarlo por más tiempo, Julie regresó a la oficina de Ryan. Rara vez entraba allí, respetando su espacio de trabajo, pero ahora era su derecho saber qué más le ocultaba. La oficina parecía casi intacta, excepto por algunas revistas femeninas en el escritorio que Leah obviamente había dejado atrás. Julie se acercó al escritorio y abrió el cajón superior. Había el material de oficina habitual, bolígrafos, clips, post-its. En el segundo cajón había papeles, facturas y documentos. En el tercer cajón, oculto bajo una pila de cuadernos viejos, encontró una pila de fotografías. Eran de Ryan y Leah, felices, sonrientes, abrazados con el mar de fondo. Julie reconoció un complejo turístico de México por el rótulo borroso pero visible del hotel que aparecía al fondo. Dio la vuelta a la foto y vio la fecha, agosto del año pasado. La fecha en la que Ryan había dicho que se iba a Chicago en un importante viaje de negocios. Julie se hundió en el suelo, sosteniendo las fotos en sus temblorosas manos. Así que no había empezado después de su accidente. No por su concentración en el trabajo, ni por su distancia. Era una traición pura y dura que había durado al menos un año, quizá más. Miró la cara de su marido en la foto, relajado, feliz, enamorado. Esta expresión solía estar reservada para ella. ¿Cuándo había cambiado? ¿Cuándo la perdió? ¿Alguna vez lo había tenido de verdad? El teléfono de Julie vibró, sacándola de sus amargos pensamientos. Esperaba un mensaje de Helen preguntando por ella, pero en su lugar vio un número desconocido. Abrió el mensaje y empezó a leer. No creas que es el final. Ryan nunca te ha querido como me quiere a mí. Puedes recuperar la casa, pero lo has perdido para siempre. No te sorprendas si pide el divorcio la semana que viene. Disfruta tu victoria vacía. L. Julie se quedó mirando las palabras, que la carcomían como ácido. Una parte de ella quería responder, defenderse, contraatacar, pero sabía que eso solo provocaría más veneno. En lugar de eso, bloqueó el número y colgó el teléfono. Esta mujer estaba tratando de golpearla más fuerte. Tal vez Leah incluso creía que Julie todavía estaba luchando por Ryan, por su amor, que lejos estaba de la verdad. Julie recogió las fotos y las puso de nuevo en el cajón. Serían evidencias si era necesario, pero ahora no podía mirarlas más. Lentamente, se levantó y caminó hacia el dormitorio. Sin dudarlo, arrancó las sábanas rojas de la cama y las tiró al suelo. Luego, sacó del armario su colcha azul favorita, que, afortunadamente, acababa de ser escondida y no tirada. Hizo la cama, aspirando el olor familiar de la tela que olía a casa. Luego recogió todos los cosméticos de Leah de su tocador y los metió en una caja. Hizo lo mismo con la ropa que quedaba en el armario. No tiraría esas cosas.
No se rebajaría a ese nivel de mezquina venganza, pero no toleraría su presencia en su espacio personal. Julie se despertó con el sonido del timbre. Se repitió, esta vez con más insistencia. Julie se levantó con cuidado, apoyándose en un palo, y bajó lentamente las escaleras. A través de la mirilla, vio a un extraño hombre vestido con ropa de trabajo. Agarrando nerviosamente el bastón, empujó la puerta, dejando atrás la cadena. «Buenos días», dijo el hombre. «Mike, de Reliable Locks. Su hermana ha encargado un cambio de cerradura urgente». Julie respiró aliviada. «Un momento», dijo, y cerró la puerta para quitar la cadena. Durante las 2 horas siguientes, Mike trabajó para cambiar todas las cerraduras de la casa, la de la puerta principal, la de la puerta trasera e incluso la del garaje. Le explicó que Charlotte había encargado sistemas de última generación que no se podían forzar ni copiar sin un código especial. Julie agradeció la preocupación, aunque le parecía surrealista que estuviera cambiando las cerraduras para protegerse de su propio marido. A la mañana siguiente, Julie se despertó al oír el timbre. Un hombre del servicio Reliable Locks que Charlotte había enviado estaba en la puerta. En 2 horas, todas las cerraduras de la casa habían sido sustituidas por sistemas de última generación que no podían abrirse sin un código especial. En cuanto se fue el cerrajero, sonó el teléfono de Julie. Era Ryan. «¿Cambiaste las cerraduras?», sonaba indignado. «Solo vine a recoger unos papeles importantes y mi llave no funcionó. ¿Esperabas otra cosa?». Julie respondió fríamente. «Esto es ridículo». Ryan apenas podía contener su ira. «Tenemos que discutir la división de la propiedad como personas razonables». «Nuestro futuro, Ryan, terminó en el momento en que decidiste traicionarme. También he consultado a un abogado». La voz de Ryan se volvió amenazadora, y nos espera un proceso largo y complicado, Julie. Te vas a arrepentir de tu decisión. Tras una tensa conversación con Ryan, el timbre volvió a sonar. Esta vez era una vecina, Patricia Wilson, con una cazuela caliente. «¿Cómo estás de verdad, cariño?», preguntó, mirando a Julie de cerca. «Quiero que sepas que la mayoría de los vecinos están de tu parte», dijo Patricia titubeando. «Pero Ryan, le dijo a la gente que tenías problemas emocionales, que estabas en un centro especializado, no solo recuperándote del accidente». «¿Qué?». Julie sintió que la ira subía en ella. «Eso es una completa mentira». «Por supuesto que nunca me lo creí», añadió Patricia rápidamente. Y presentó a esta mujer, Leah, como su prometida. Dijo que ya estaban divorciados. Después de la visita de su vecina, Julie se quedó en la ventana, observando la calle. Notó que la señora Thompson se apartaba rápidamente cuando sus miradas se cruzaban. Antes, la mujer siempre le había saludado amistosamente con la mano. A las 3 de la tarde, un mensajero entregó una carta del bufete Burns & Partners. El abogado de Ryan le informaba de la intención de su cliente de iniciar un procedimiento judicial para dividir la propiedad, incluida la casa. La carta hacía referencia a la importante contribución económica del señor Campbell y a su angustia emocional como consecuencia del desalojo injustificado. Julie se puso inmediatamente en contacto con Rebecca Frost. «No te preocupes, se trata de una táctica intimidatoria habitual», le tranquilizó su abogada. «No respondas a la carta ni te pongas en contacto con Ryan. A partir de ahora, todas las comunicaciones serán a través de mí». Por la noche, llegaron Charlotte y su marido David. «Rebecca dice que tenemos que reunir todas las pruebas de su infidelidad. Si podemos demostrar que Ryan no solo te ha engañado, sino que además ha destruido tu reputación, su reclamación de la casa podría ser rechazada de plano». En mitad de la noche, Julie se despertó con el ruido de cristales rotos. David llamó inmediatamente a la policía, y cuando bajaron, vieron una ventana rota en el salón. En el suelo había una piedra envuelta en papel. El agente Clark, que estaba entre los policías, desdobló cuidadosamente la nota. «Esto es solo el principio. No podemos asegurarlo, pero dadas las circunstancias». El oficial no terminó, pero todos entendieron lo que quería decir. Por la mañana, Julie recibió un mensaje de Leah. «Espero que hayas disfrutado de nuestro pequeño regalo. Esto es solo el principio, Julie. O te echas atrás y nos das lo que queremos, o desearás no haber sobrevivido a ese accidente». Sin dudarlo,
Julie hizo una captura de pantalla y se la envió al oficial Clark y a Rebecca Frost. Ella no se daría por vencida con la gente que trató de hackearla. Con cada nuevo ataque, Julie Campbell se volvía más fuerte de espíritu en lugar de más débil. La corte de divorcio estaba programada para las 10 de la mañana del martes. Julie se despertó mucho antes de la alarma, sintiendo una extraña mezcla de nerviosismo y determinación. Ese día debía poner fin a una historia que duraba ya meses, una historia de traición, de dolor, pero también de descubrimiento de una nueva fuerza en sí misma. Habían pasado 3 semanas desde el incidente de la ventana rota, y estas semanas habían cambiado mucho. Un mensaje de texto amenazador de Leah resultó ser un punto de inflexión, no para Julie, sino para sus oponentes. El agente Clark tomó personalmente las riendas del caso, y en pocos días se dictó una orden de alejamiento que impedía a Ryan y a Leah acercarse a Julie o a su casa. Pero la mayor sorpresa fue la reacción de la empresa donde trabajaban los tres. Cuando la captura de pantalla de la amenaza llegó a la policía, automáticamente se inició una investigación que también afectó al ámbito profesional. Resultó que Leah no solo era la amante de Ryan, sino que había sido ascendida al departamento de marketing por recomendación suya, sin la debida cualificación. Y Ryan, como jefe del departamento financiero, había aprobado varias veces gastos cuestionables que, como se supo después, estaban relacionados con sus viajes personales. La empresa suspendió a ambos mientras duraba una investigación interna y posteriormente los despidió por incumplimiento de la ética corporativa. Julie, que seguía de baja por enfermedad, se encontró en la extraña situación de ser la única de los tres que conservaba su puesto de trabajo. Ahora, mientras se vestía para ir al juzgado, Julie estudiaba detenidamente su reflejo en el espejo. Llevaba un discreto traje azul marino que acentuaba perfectamente su figura, más esbelta en las últimas semanas. Su pelo, recogido en un elegante moño, lucía un brillo saludable. Pero el principal cambio eran sus ojos, ya no inseguros y asustados, sino tranquilos y decididos. Seguía utilizando un bastón para apoyarse, pero los médicos le aseguraron que en unos meses esa necesidad desaparecería.